Bueno, vamos a meternos de lleno en el material de hoy, que es realmente particular. Sí que lo es. Tenemos la transcripción de una charla, de un grupo de estudio con una perspectiva teológica que, francamente, le da la vuelta a varias ideas muy establecidas. Nuestra misión aquí es entender qué proponen y por qué su enfoque es tan diferente. Y es que es radical. El punto de partida es una idea que suena sencilla, pero que tiene unas implicaciones enormes. A ver, Dicen que para el culto no solo importa el qué o el cómo, sino, y de manera crítica, el cuándo. ¿el cuándo? Sí, todo su argumento se construye sobre esa base, la de que hay un tiempo específico para encontrarse con lo divino, y si te equivocas de día, pues todo lo demás no sirve de nada. Me llama la atención cómo empiezan. O sea, antes de soltar sus ideas, establecen como sus reglas del juego. Totalmente. Dicen que no se trata de opiniones personales. El clásico «vamos a dejar que la escritura se explique a sí misma». Justo eso. Y hablan de que cada persona o grupo tiene una porción de luz y que la idea es juntar las piezas, como un puzzle de la verdad. Es una forma de decir «vengan con la mente abierta», ¿no? Claro, buscan crear un marco donde se sientan legitimados para cuestionar todo lo establecido. Es una declaración de intenciones. De acuerdo. Y para reexaminarlo todo, proponen un método de estudio muy concreto. Sí, y atacan directamente lo que ellos llaman una lectura demasiado literal. Ponen el ejemplo de Nicodemo, ¿verdad? Exacto, el de Nicodemo, que cuando le hablan de nacer de nuevo, él se lo toma al pie de la letra y pregunta si tiene que volver al vientre de su madre. Claro, no capta la metáfora. Pues eso es lo que dicen que no hay que hacer. No hay que quedarse pegado en la palabra, sino seguir el pensamiento, la idea, a través de todo el texto. Y a eso lo llaman... Línea sobre línea, renglón tras renglón. O sea, la idea es tomar un tema, un concepto, y seguir esa línea de principio a fin sin desviarse. Como tirar de un hilo a través de un tapiz para ver el dibujo que forma. Una visión completa. Entiendo el método. Es un enfoque temático muy riguroso. Pero, ¿cuál es el hilo del que están tirando? ¿Cuál es ese tema tan crucial que creen que se ha pasado por alto? Se centran en algo que para muchos sonará, pues, bastante específico, casi arcaico. ¿Qué es? El novilunio y el sábado. Y aquí está el giro. No solo se enfocan en el sábado, ¿Sino qué? sino que se preguntan si el sábado que se observa comúnmente es siquiera el día correcto. Un momento. A ver. O sea, no están debatiendo si hay que guardar el sábado o el domingo. No. Están diciendo que quizás ninguno de los dos es el día correcto, que están cuestionando el calendario mismo. Precisamente. Plantean preguntas como ¿qué era realmente el novilunio en la práctica bíblica? ¿Cuándo se dejó de observar? ¿Y si el ciclo semanal que usamos hoy es el mismo de entonces? Justo. Básicamente, están poniendo en duda casi 18 siglos de tradición cristiana. Acusándola de haberse creído impoluta e inerrante. Exacto. Proponen una demolición controlada para reconstruir desde los cimientos. Poner en duda siglos de tradición. Esa es una afirmación enorme. Me imagino que necesitan un argumento muy potente para sostener algo así. Y lo tienen. O al menos uno muy memorable y fácil de entender. ¿Cuál es? Todo su caso, toda la urgencia del tema, se apoya en una sola analogía. La del médico y el enfermo. Esa misma. Es el eje central de toda su charla. A ver, explícame esa analogía. Es sencilla. La humanidad está enferma y la enfermedad es el pecado. ¿De acuerdo? El padre y el hijo son el médico que tiene la única cura, el lugar de encuentro para recibir esa cura, el consultorio, pues sería la iglesia o el lugar de culto. Vale, hasta aquí todo bastante convencional. Nada nuevo. Pero aquí es donde sueltan la idea que lo cambia todo. ¿Y es? Dicen que saber quién es el médico y dónde está su consultorio no es suficiente. Ah, Lo más importante es saber a qué hora es la cita. la hora de la cita. Argumentan que puedes estar en la puerta del consultorio correcto, con toda la fe del mundo, pero si llegas un martes y la cita era el lunes... ¿No hay médico? Todo el esfuerzo es en vano. Exacto. Vaya, es una idea radical. Convierten el tiempo en un elemento no negociable. El cuándo se vuelve tan importante como el quién. Exactamente. Y usan esto para comparar el sábado tradicional con el Shabbat que ellos proponen. Dicen que pueden parecerse ambos un día de descanso en un ciclo de 7. Pero no son lo mismo. Porque si el médico celestial no ha fijado su cita para ese día,
La reunión es inútil, es solo un ritual vacío. Y a partir de ahí introducen al antagonista. El falso médico. Eso es. Dicen que la estrategia del adversario, de Satanás, ha sido increíblemente astuta. No ha intentado eliminar la idea de un día de culto. No, claro, es más sutil. En lugar de eso, ha creado una imitación casi perfecta. Ha montado una clínica falsa justo al lado de la verdadera, con la misma apariencia, Mismos procedimientos, todo igual. pero con una diferencia crucial. El verdadero médico nunca está ahí. Esa imagen es potentísima. O sea, no es que el diablo te diga, no vayas al médico. No, sino que te ofrece una alternativa fraudulenta para que creas que te está sanando cuando en realidad no está pasando nada. Y el objetivo, según esta perspectiva, es doble. Primero, que los enfermos sigan enfermos. Que acudan a la cita falsa, cumplan con todo, pero no encuentren la sanación. ¿Y segundo? Y esto es clave, que al no sanar, terminen culpando y desprestigiando al médico verdadero. Claro. Dirán, fui al consultorio, hice todo lo que me pidieron, y sigo igual. Ese médico es un fraude. El engaño es tan sutil que la víctima ni siquiera sabe que está en el lugar equivocado, en el día equivocado. La imitación es tan buena que el fracaso se le atribuye al original. Fascinante. Entonces, si llevamos esta lógica hasta el final, ¿qué significa para conceptos tan centrales como el Evangelio y la salvación? Porque esto debe cambiarlo todo. Lo cambia por completo. De hecho, aquí hacen una de sus afirmaciones más contundentes. ¿Qué dicen? Dicen que la idea de que el Evangelio es simplemente el perdón de los pecados es, y cito textualmente, una mentira. Fuerte. Entonces, si el Evangelio no es el perdón de los pecados, ¿qué es? Argumentan que el perdón no es el objetivo final, es solo el primer paso. La condición necesaria para empezar el verdadero tratamiento. Exacto. Lo comparan con el propio Shabbat. Guardar el Shabbat no es simplemente no cocinar o no trabajar. Esas son las condiciones que creas para poder hacer lo importante que es comulgar con lo divino. Justo. El perdón de pecados, para gran parte del cristianismo, es el corazón del Evangelio. Sí, Para ellos es solo el boleto de entrada. La verdadera película es otra cosa. es una forma perfecta de ponerlo. ¿Y cuál es esa película? Para ellos, el verdadero objetivo del Evangelio es ser restaurado a la imagen del Padre y del Hijo. Restaurado a la imagen. El perdón te limpia para que puedas entrar al quirófano, pero la restauración es la cirugía que te sana de verdad. Y esa cirugía, esa comunión restauradora, solo puede ocurrir en los momentos de la cita. El novilunio y el Shabbat son los únicos momentos en que el cirujano está disponible. Esto cambia el paradigma por completo. La salvación deja de ser un evento único y pasado, fui perdonado en la cruz, para convertirse en un proceso activo y continuo de transformación. Un proceso que, según ellos, depende de que asistas a tus citas médicas a tiempo. Y si no asistes, el proceso de restauración simplemente no ocurre. Da igual cuán sincera sea tu fe inicial. O cuánto creas en el perdón que recibiste, la sanación está condicionada por el tiempo. Y esto, por supuesto, los lleva a criticar algunas ideas muy arraigadas. Me imagino que una de ellas es la típica frase de «La iglesia es un hospital para pecadores». Le dan de lleno a esa. Cuestionan la analogía de forma muy directa. Dicen, un hospital es para que los enfermos se sanen. Tiene lógica. Si la gente va al hospital semana tras semana, año tras año, y sigue igual de enferma, entonces ese lugar no es un hospital. Es otra cosa. Dicen que es una morgue, o el médico es incompetente, o los pacientes no están siguiendo el tratamiento. Y en su modelo, el problema no es el médico. El problema es que los pacientes van al hospital en el día de cierre. Exacto. Su argumento es, si ya conoces al médico verdadero y los días correctos de la cita, entonces, y esta es una frase textual, no hay pretexto para seguir enfermos. La responsabilidad se traslada enteramente al creyente. Totalmente. Y esto conecta con algo que mencionaron al principio, sobre los tipos de pecado. Cierto, hablaron del pecado por ignorancia y el pecado por rebelión. Y aquí lo hilan todo. Sugieren que en el pasado mucha gente pecó por ignorancia. Simplemente no conocían estos detalles sobre el tiempo. Pero ahora, Pero una vez que la información está disponible, una vez que se te presenta la posibilidad de que el día sea otro, ignorarlo ya no es ignorancia. lo califican de ignorancia voluntaria. Que para ellos es un acto de rebelión. Negarse a investigar si estás yendo a la cita correcta es, en sí mismo, rechazar la sanación. Es una postura de una exigencia altísima.
Básicamente elimina cualquier idea de una gracia pasiva. La reemplaza con una que demanda estudio activo, conocimiento preciso y una acción muy específica. Observar ciertos días como condición indispensable. Para la sanación espiritual, la falta de progreso ya no es un misterio divino, es un error de procedimiento. O no sabes cuál es la cita correcta o te niegas a ir en el día correcto. Y la conjunción de saber quién es el médico y, crucialmente, cuándo atiende, es lo que, según ellos, permitirá que finalmente surja un pueblo sano, un pueblo que refleje el carácter de ese médico. Resumamos un poco el recorrido, porque es denso. Sí, por favor. Partamos de un grupo que decide reinterpretar todo desde la raíz, usando este método de seguir líneas temáticas. Su línea principal es el tiempo del culto, novilunio y Shabbat. Para justificar la importancia de esto, usan la potente analogía del médico. De nada sirve conocer al médico si vas a la cita el día equivocado. El tiempo correcto es la clave para el encuentro y la sanación. Y esta idea redefine todo lo demás. El Evangelio ya no es solo perdón, sino un proceso de restauración. Y la salvación no es un estado que se alcanza, sino una sanación continua que depende de asistir a esas citas divinas. Y si no sanas, la responsabilidad es tuya, por no investigar o no asistir en el momento adecuado. Exacto. El planteamiento central es que el progreso espiritual, la sanación real del pecado, está directamente ligado a la correcta sincronización con el calendario divino. Mueve el foco de un evento histórico y pasado, como la cruz, a un proceso presente y continuo, la restauración en los días señalados. Todo este análisis nos deja con una reflexión final bastante provocadora. A ver. Esta fuente sostiene que el conocimiento correcto aplicado en el tiempo correcto conduce a la sanación del pecado. Si aceptáramos esa premisa solo como un ejercicio mental, ¿cómo cambiaría la forma en que evaluamos la salud espiritual? Cambiaría la pregunta fundamental. ¿Cómo? Ya no sería «he sido perdonado», que es una pregunta sobre el pasado, sobre un estatus legal. ¿Se convertiría en? Se convertiría en «estoy siendo sanado y restaurado», que es una pregunta sobre un proceso activo y presente. Y la siguiente pregunta lógica sería, ¿cuál es la evidencia de esa sanación en la vida práctica? Claro, si el tratamiento funciona, los síntomas de la enfermedad deberían estar desapareciendo. Es algo para darle vueltas, desde luego.